Efectos de los sustituyentes en un anillo aromático frente a la segunda reacción, frente a una siguiente reacción. Como sabemos, la reacción de sustitución en electrofílica aromática sigue este perfil de reacción que ya hemos analizado en otros tutoriales, donde investigamos que hay que superar una energía del estado activado que consiste en que la estructura está perdiendo la aromaticidad. Cuando logra conectar al electrófilo con un par de electrones que pertenecían al sistema aromático, la estructura desarrolla el intermedio de reacción que se conoce con el nombre de intermedio de Wheeler, que sabéis que es la carga positiva que está estabilizándose por resonancia. A continuación, la molécula tiene que superar otra energía de estado activado, mucho menor, excepto la sulfonación, que viene a ser igual y por eso es reversible, pero tiene que superar otra vez otra energía para recuperar el sistema aromático soltando el protón. Y cuando suelta el protón, bueno, pues me queda la molécula de benceno que ha sido sustituida con un cloro, un bromo, un nitro, un sulfo, un acilo o un alquilo, lo que sea. Lo que define la facilidad de reacción es la energía del intermedio de reacción. Si nosotros en el benceno tenemos sustituyentes que estabilizan el intermedio de reacción y que por tanto hacen que haga falta menos energía, la reacción responde disminuyendo la energía del estado activado y por tanto facilitando el proceso y haciéndose con mayor facilidad y con mayor rendimiento. Si por el contrario, en la estructura bencénica lo que tenemos son sustituyentes que desestabilizan el intermedio de Wheeler, lo que hacen es necesitar mayor cantidad de energía para superar el estado activado. Y por eso disminuye la facilidad de reacción. Yo voy a analizaros todos los efectos que se pueden plantear en una molécula de benceno que puede tener efectos inductivos, efectos mesómeros o efectos K, como queráis llamarlos. Puede ser que el inductivo sea positivo o sea negativo, que el mesómero sea positivo o negativo, por tanto eso da lugar a una serie de combinaciones y tenemos que investigarlas una a una. Vamos a imaginarnos nuestra molécula de benceno y en el momento oportuno yo pensaré que aquí hay un sustituyente, pero en el momento oportuno. Fijaros, imaginemos que a nuestra molécula de benceno le vamos a hacer la reacción de nitración. Ya sabemos que este orbital empieza a combarse, empieza a solapar, pero se vienen estos dos electrones para formar el enlace. Bueno, en este momento nosotros hemos perdido la aromaticidad porque parte del sistema aromático se está empleando en hacer esta conexión. Y aquí me ha quedado un orbital vacío que es el primer intermedio de Wheeler que entra en resonancia y que ahora está aquí, que tiro de estos y vuelve a estar aquí. Recordaréis que esa carga positiva está resonando. Pero vamos a congelar esta imagen. Vamos a pensar que se queda quieto un instante y que aquí tengo el orbital vacío. Bien, ¿qué sucede si en el orbital vacío, en el carbono donde está el orbital vacío, yo me encuentro un agrupamiento carbonado? Un metilo, un etilo o un propilo. Como el carbono del orbital vacío, el carbono sp2, es un carbono más electronegativo que el carbono sp3, eso se traduce en una polarización donde la cadena carbonada está, por decirlo de alguna manera, está dando densidad de carga al orbital vacío. Por tanto, lo está estabilizando. Por eso se dice que los sustituyentes de tipo metilo, etilo, propilo, en fin, las cadenas carbonadas alifáticas son sustituyentes activantes y orientan a ortopara, porque este efecto, si la reacción lo hubiéramos hecho en esta posición, no lo hubiéramos detectado. Solamente se detecta si la reacción la haces en orto o en para, aquí o aquí. Bien, pero ¿y si en vez de tener un CH3, yo os pongo un carbono que tiene 3 átomos de cloro? Bueno, un carbono que tiene 3 átomos de cloro, un triclorometano, es un efecto absolutamente contrario. Los 3 átomos de halógeno son muy electronegativos y el enlace lo están polarizando hacia el átomo de carbono. Y eso está desestabilizando el orbital vacío. Por tanto, para formar ese orbital vacío, que es más inestable, se necesita más energía. Por tanto, es más difícil hacer la reacción. En suma y abreviando, de lo que se trata es que seáis capaces de valorar que un sustituyente puede hacer un efecto de dar carga
y por tanto estabilizar el orbital vacío, o extraer carga y por tanto desestabilizar el orbital vacío. Pensar que a eso se debe el hecho de que los halógenos son desactivantes, porque como son tan electronegativos, y aunque tiene pares de electrones sin compartirlo, están muy por la labor de ir dándolos. Por tanto, los átomos de halógeno desestabilizan el estado de transición. Son desactivantes, aunque entiendo que tienen la particularidad, que ya hablaremos en otro tutorial, de orientar el proceso a las posiciones ortopara. Pero son desactivantes, aunque orienten a ortopara, porque reacciona peor que el benceno. Su estado de transición en el clorobenceno requiere más energía.